¿Sabían ustedes que el intestino y el cerebro están conectados? Y un dato que sé que muchos de ustedes lo tienen claro, el 90% de la serotonina se produce en el intestino, entonces tiene que ver con todo el estado de ánimo, la forma en que comemos, en qué pensamos, qué sentimos y cómo actuamos por la vida. Hoy vamos a hablar del tema de los que más me apasionan en este momento de la vida y con un hombre estudioso, profesional, además nuestro nutricionista de cabecera, porque cada que pasa algo en la vida y que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con lo que estamos sintiendo, pues él nos da una asesoría impecable y nos sirve muchísimo. Yo siempre aprovecho y te doy las gracias en público porque de verdad es un gran ser humano y un gran profesional. Andrés Zapata, bienvenido siempre a esta tu casa. Diana, muchas gracias por siempre tenerme en cuenta para estar aquí en el programa y qué bonito poder acompañar ese proceso, la parte de salud digestiva, y eso es calidad de vida definitivamente para nosotros los seres humanos. La salud digestiva tiene que ver con todo. Yo me acuerdo, Andrés, que hace muchos años yo repetía, solo por repetir, el 90% de las enfermedades se crean a partir del sistema digestivo. Ahora lo digo con 100% de convicción y con toda la conciencia. Hoy vamos a hablar del tema que más me gusta, como les dije, de la microbiota, que tiene que ver en todas nuestras funciones, qué es y para qué sirve esto de la microbiota. Empecemos por lo más sencillo para la gente que no ha tenido contacto con esto. ¿Qué es microbiota? Diana, microbiota es un conjunto. Cuando hablamos de microbiota, la gente se imagina como las bacterias del intestino, porque normalmente hemos hablado ya mucho de este tema, en capítulos anteriores lo hemos tocado, hay mucho acceso a la información hoy, pero es un conjunto. Ese conjunto se compone de hongos, virus, protozoos, arqueas y bacterias. Entonces partamos de ahí, no es solamente una comunidad de bacterias, sino que es todo un ecosistema, y a veces la gente se confunde con el término microbioma intestinal y microbiota. Entonces hablamos de toda una comunidad en el microbioma, ¿sí? Y también tenemos microbioma bucal, vaginal, en los ojos, en todas las partes del cuerpo. Y ya cuando hablamos de microbiota es todo ese conjunto que acabo de mencionar y cómo interactúa eso con todos los sistemas corporales también. Vamos a aprender dos términos que son disbiosis y homeostasis para hablar de la salud o cuando la microbiota no está tan sana. Háblanos de esos términos y qué implica no tener una microbiota sana en nuestra vida normal. El término disbiosis habla simplemente de un desequilibrio, es decir, que algo no está bien. Entonces, cuando normalmente escuchamos hablar de que hay una disbiosis intestinal, quiere decir, por ejemplo, hoy podemos acceder a algo que se llama un mapeo gastrointestinal. Y el mapeo es tomar una muestra de materia fecal del paciente, mandarlo a analizar a un laboratorio por algo que se llama secuenciación, y ahí obtenemos todo el mapeo gastrointestinal. Entonces vemos las comunidades que decíamos ahorita: hongos, virus, bacterias, protozoos, arqueas, bacterias. Y ahí vamos a determinar, porque digamos hay como unos cálculos ya establecidos en los estudios de cuántos billones, trillones, cierta cantidad de bacterias, virus, hongos, protozoas, arqueas deberían de haber en cada una de esas composiciones. Entonces la disbiosis habla de un desequilibrio en esa composición como tal de todas estas comunidades. Entonces cuando yo digo que yo tengo un intestino disbiótico, hablo de que tenía que tener una proporción, por ejemplo, una muy conocida que hablamos en otro programa, la Akkermansia mucinífila, por ejemplo, y vemos cómo puede estar reducida frente a cómo debería estar. Eso ya significa estar en el intestino disbiótico. Y lo que tú mencionas ahorita de homeostasis, habla ya no de desequilibrio, sino de equilibrio, y también en la literatura científica se le conoce como eubiosis. El término eu significa que está bien, entonces yo puedo hablar de eubiosis, un intestino adecuado, en equilibrio con toda su comunidad, y puedo hablar de disbiosis o desequilibrio de toda esa comunidad de microorganismos. Andrés, cuando hablamos de microbiota, que es lo mismo de hablar de flora intestinal, para los que conocían el término de flora intestinal, lo que pasa es que ahora se ha transformado ese término, hablamos de diferentes funciones en el cuerpo. Y cuando hablamos de que las enfermedades en más de un 90% se inician en el sistema digestivo, es una afirmación completamente cierta. ¿Por qué? Correcto. Digamos que importante, antes de meternos ahí como en ese término, entender el término salud digestiva, desde la masticación, la producción de saliva, la digestión y descomposición de macronutrientes en el estómago, la absorción en el intestino y la excreción ya de productos desechos a través del intestino grueso, el recto y el ano. Entonces es muy importante
entender que el intestino antes era visto como una cosa para absorber nutrientes y por donde pasaban productos de desecho y se le veía como esas dos funciones de absorbo nutrientes y excreto productos de desecho. Hoy sabemos que el intestino tiene muchas funciones, pero tal vez una de las más importantes es lo que llamamos función de barrera, ¿sí? Entonces, el intestino delgado absorbe, tiene unas 3 porciones, duodeno, yeyuno, ilion, y ahí se absorben diferentes aminoácidos, proteínas o dipéptidos, tripéptidos, se absorben también vitaminas, minerales, ácidos grasos, glucosa, pero resulta que cuando esa función de barrera se afecta es donde empieza todo a estar mal. La función de barrera es que los enterocitos, a cada una de las células intestinales, las llamamos enterocitos, están unidas así, pegaditas, entrelazadas por algo que llamamos uniones estrechas. Y esas uniones estrechas, cuando yo tengo un estilo de vida, ojo, no solo lo que como, cómo me hidrato, cuánto descanso, gerenciamiento del estrés, relacionamiento. Hay una entidad muy chévere que se llama Asociación Americana de Medicina del Estilo de Vida y ellos hoy muestran que los componentes de la salud no es como antes creíamos, lo que como y lo que entreno de actividad física y ya, todo bien, sino que hablamos de lo que acabo de decir, sueño, relacionamiento, disminución en la exposición a tóxicos y el gerenciamiento, manejo del estrés. Entonces, esos pilares tienen incidencia en cómo se afecta la función de barrera. Y uno pensaría, no, la función de barrera se afecta porque comí un ultraprocesado o consumí un alimento no saludable y entonces se separan las uniones intestinales. Y hoy sabemos, por ejemplo, que el mal gerenciamiento del estrés puede ocasionar un aumento en el cortisol y ese cortisol en exceso puede separar esta función de barrera y hacer que se permeen compuestos a través de esas uniones estrechas de los enterocitos. Y de ahí viene el término permeabilidad intestinal, es decir, que ese intestino, esas celulitas que estaban unidas, se separan, se rompen, entran compuestos que no queremos a través del intestino al torrente sanguíneo y desencadenan respuestas inflamatorias, en este caso, enfermedad. Andrés, porque obviamente hay excepciones, pero ¿por qué es más común? Y tú me vas a decir si es verdad o no lo que estoy diciendo, que en las mujeres, sobre todo, estos problemas, estas disbiosis, se dan en los momentos de cambios hormonales. ¿Qué tiene que ver esto? Precisamente, como tú lo acabas de decir, por los cambios hormonales, las mujeres se hacen más susceptibles a dejar abierta esa ventana, por así decirlo, por condiciones básicas, cambios en el pH, una zona genital, porque recordemos que no solo es intestinal, sino microbiota también, por ejemplo, vaginal, que al tener un ambiente más húmedo, con cambios en la mucosidad, cambios en el pH, es, digamos, como caldo de cultivo para que otros microorganismos lleguen ahí y les encante vivir. Entonces, una mujer puede tener hábitos de higiene muy buenos, pero el simple hecho de que tenga un poco más de mucosidad, lubricación, cambios en el pH, humedad, por así decirlo, en esa zona vaginal, hace que se haga muy susceptible a que a través no solamente de lo que como en el intestino y cómo se absorben esos nutrientes, sino a través de la microbiota vaginal también entren microorganismos, que finalmente, como todo nuestro cuerpo está intercomunicado, lo vaginal termina afectando lo intestinal también, ¿cierto? Entonces, puede tener muy buenos hábitos de higiene, pero sobre todo esos cambios, como decía, mucosidad, pH, ácido, hacen que en general se haga más susceptible una mujer a tener problemas gastrointestinales por esa disbiosis que no solo ocurre intestinal, sino vaginal también. Se habla también ahorita de la incidencia importantísima que tiene la microbiota con el riñón y el hígado, porque el hígado es el encargado de filtrar todas las sustancias tóxicas que ingerimos todo el tiempo. ¿Por qué es tan importante todo lo que comemos para nuestros órganos y hablemos especialmente de esos dos? Es súper importante porque nosotros, lo hablamos una vez fuera de cámara, estamos regidos por algo que se llaman interconexiones metabólicas. Entonces las interconexiones no es entender que nuestro cuerpo es por aquí va el hígado, por aquí va el riñón, por aquí va el intestino, sino que todo está íntimamente conectado, interrelacionado. O sea, lo que se hace en el intestino se siente en el hígado, en los riñones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya después de que yo absorbí los nutrientes de los alimentos en el intestino, ellos han transportados a través del torrente sanguíneo y muchos de esos órganos, tejido diana, así se les llama, órganos diana, o sea, órganos objetivo, son el hígado y el riñón. Por ejemplo, en la parte renal, a mí se me filtraron compuestos, por ejemplo, proinflamatorios de una dieta con ultraprocesados, con estabilizantes en los alimentos, conservantes, edulcorantes, y llegan al hígado. ¿Y cuál es la principal función del hígado? Mejorar la detoxificación, o sea, la excreción de productos de desecho. ¿Listo?
¿Qué pasa cuando ese hígado no recibe toda esa cantidad de fitoquímicos, que lo hemos hablado, frutas, verduras, tés, especias, legumbres, leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas? Esa ausencia de nutrientes crea que ese ecosistema en el hígado no esté preparado para tener la materia prima que me ayuda a mí a realizar la detoxificación. Entonces muchas veces no es lo malo que llegó al hígado, sino la ausencia o la carencia de lo que no llegó, porque hubo permeabilidad, porque se filtró, porque un sobrecrecimiento de bacterias que cogieron esos nutrientes y fueron oportunistas y se los robaron, no dejaron llegar al hígado. Entonces el hígado dice, bueno, yo necesito realizar mi función de excreción de productos de desecho, pero como por ejemplo un carrito, necesito materia prima para poder funcionar y trabajar, y muchas veces es la ausencia de esa materia prima la que hace que el hígado no detoxifique adecuadamente. Se empieza a manifestar en supresión del sistema inmunológico, se empieza a manifestar como problemas en la piel, disminución de la eficiencia, por ejemplo, a la hora de hacer actividad física, de tener un buen sueño. Y lo mismo pasa en el riñón. Nosotros tenemos un sensor, ¿cierto? Hemos hablado aquí que tenemos muchos sensores nutricionales en el cuerpo, y uno de esos sensores se llama NRF2, en inglés se llama Nuclear Respiratory Factor 2 o factor de respiración nuclear eritroide tipo 2. Andrés, ¿y eso qué es? El sensor de la excreción de productos de desecho, que se activa vía frutas, verduras, tés, especias y todo lo que tenga color en los alimentos y en las bebidas. Entonces, ese NRF2 es estimulante para que no solamente se detoxifique a través del hígado, sino que también se detoxifique a través del riñón. Entonces, si mi riñón entiende que hay suficiente, ojo, agua, que uno dice, pues agua, todos tomamos agua, pero cuando uno pregunta por el volumen total de líquido en el día, la mayoría de personas no se hidrata bien o no consume la suficiente cantidad de líquido, y algo tan sencillo como el agua en el riñón principalmente es el principal estimulante de NRF2 en el riñón, porque este sensor funciona en diferentes compartimientos del cuerpo. Entonces el riñoncito dice, listo, si a mí me estimulan vía agua, tenemos una estructura que se llama la nefrona y tiene unos conducticos, por así decirlo, donde se filtran los productos de desecho, y otra estructura que se llama el glomérulo. Entonces mi nefrona ayuda a filtrar bien todos esos compuestos y excretar productos de desecho, principalmente por cuánto me haya yo hidratado bien en el día. Si yo no me estoy hidratando bien, al riñón le queda muy difícil ser estimulado por este sensor para poder hacer su función, que también es de detoxificación de los productos de desecho. Andrés, ¿y qué tal hablar un poco de los probióticos, de los simbióticos, de los prebióticos? ¿Cómo aprendo de esto y qué le doy entonces a mi cuerpo? Aclaración nuevamente del término: prebiótico es la fibra, pero resulta que prebiótico también es todo lo que tenga color, y por ejemplo algunos nutrientes tienen acción prebiótica. Por ejemplo, el omega 3 tiene acción prebiótica, porque ya no hablamos de prebióticos simplemente darle fibra a las bacterias, sino darles nutrientes a las bacterias. Entonces, por ejemplo, el té verde tiene acción prebiótica, por ejemplo, el omega 3 tiene acción prebiótica, el resveratrol de las uvas, las catequinas del té verde, todos esos nutrientes tienen acción prebiótica. Los probióticos ya sabemos que son los microorganismos, y hoy hablamos de algo que se llaman posbióticos, que son metabolitos, sustancias que producen las bacterias producto de haberlas nutrido bien. Entonces, prebióticos, fibra, fitonutrientes, tenemos probióticos, los microorganismos, y cuando estas bacterias comen como tal todos estos nutrientes, ya producen esos metabolitos que hoy llamamos posbióticos, ¿listo? Que son metabolitos. Y ahora también hay formulaciones y productos con simbióticos, es decir, que tiene fibra y que tiene fitonutrientes y tiene fuera de eso microorganismos. En el mercado hay muchos productos que tú vas a ver que dicen total de bacterias, un ejemplo, 50 billones, cepas, 16, 32 cepas, o sea, comunidades de bacterias diferentes, y tienen algo que se llama, por ejemplo, goma casia purificada o inulina, que es una fibra con acción prebiótica. Entonces, ese producto realmente no sería ni pre ni pro, sino que sería un simbiótico. Dentro de los alimentos, que es lo que yo más insisto en que las personas hagan bien, entonces encontramos con acción prebiótica las frutas, porque tienen fibra, las verduras, lo que tienen los fitonutrientes que ya dijimos que son los tés, las especias. La cúrcuma, por ejemplo, tiene acción prebiótica. El té verde ya dijimos, los frutos rojos tienen acción prebiótica. ¿Listo? Y tenemos algunos alimentos que tienen acción, digamos, de probiótico, porque contienen pequeñas cantidades de microorganismos, no como lo puede llegar a ser un suplemento, pero que con esas cantidades, si la persona no tiene patología, vive bien. Entonces empezamos con los lácteos fermentables, que la gente tanto discute y dice, lácteos fermentables. Sí, fermentable significa que las bacterias intestinales
son capaces de tomar esa lactosa, que es el carbohidrato que fermenta en el intestino, que cuando está ese intestino equilibrado está bien. Entonces yo puedo tener un yogur, puedo tener por ejemplo un kefir, y eso tiene bacterias que también van a colonizar las otras bacterias que están en el intestino. Pero a veces la gente se confunde un poquito con algunos términos y entonces empiezan, por ejemplo, a decir, es que el kefir está muy bien, pero ahora, por ejemplo, hay kombucha, vinagre de sidra de manzana. Entonces, estos alimentos lo que realmente hacen es mejorar el pH de todo el sistema gástrico. Nosotros tenemos, digamos, como una escala de pH que puede ir de 1 a 7 puntos y el estómago tiene que ser realmente ácido, un 2, 2,5 para poder producir enzimas, jugos gástricos, pepsina, ácido clorhídrico, que es lo que permite que se haga la digestión de los alimentos como tal. Entonces, muchas veces prácticas o rituales tan sencillos como la famosa agua con limón o tomar el vinagre de sidra de manzana o tomar, por ejemplo, kombucha, lo que hacen es favorecer que yo tenga ese ambiente ácido en mi estómago, incluso para preparar al cuerpo, para mejorar algo que se llama secreción pancreática y biliar, porque el páncreas también está involucrado ahí, y la bilis, para yo predisponer a mi cuerpo a que ya viene una molécula grande, por ejemplo, como una proteína, y poder digerir bien ese alimento. Entonces hay nutrientes, hay alimentos ahí, y sus nutrientes que no solamente es porque tengan pre o probióticos, sino porque me mejoran el ambiente ácido de mi estómago, que me ayuda a partir bien las moléculas de los alimentos de tamaños grandes a pequeñitos. Yo te voy a proponer que le pongamos puntos suspensivos a este capítulo porque tú sabes que la microbiota Tema es denso. un universo entero, un tema denso como tú lo dices, entonces aquí lo dejamos con puntos suspensivos. Por ahora, 3 recomendaciones fáciles y prácticas para empezar a cambiar nuestra microbiota para quien no le está funcionando bien, obviamente, quien está en disbiosis. Diana, me parece muy importante enseñarle a la gente no a plantearse, este año sí voy a comer bien, este año sí voy a cuidar mi microbiota, sino tener, como menciona James Clear en su libro de hábitos atómicos, sistemas de hábitos. Es decir, yo ya tengo un hábito, por ejemplo, yo ya logro conectar con hacer ejercicio 5 veces a la semana. Yo ya logro leerme un libro o tantas páginas al mes. Si yo soy capaz de tener un hábito, no me propongo una cosa súper difícil, sino que yo puedo engranar por algo que se llama el apilamiento sobre un hábito que ya tengo establecido, un nuevo hábito. Entonces, un nuevo hábito de salud digestiva tan básico es mejorar mi hidratación, por todo lo que ya vimos. Lo básico de tener su termo, las alarmas, el volumen de líquido, digamos en estos termos ahora grandes que ya vemos que vienen de 2,5 litros, 3. Decir, listo, mi reto hoy es tener toda la ingesta de líquido en el día, por ejemplo, aquí, porque también cuenta si yo me tomo un cafecito, si yo me tomo que un jugo verde, que yo me tomo otros líquidos en el día, aromáticas, cuentan, pero hay personas que, digamos, les cuesta mucho empezar, bueno, entonces voy a usar flor de Jamaica, más té mariposa, más té verde, porque digamos que puede ser un hábito difícil para ellas, entonces lo ponemos fácil, fácil, atractivo y sencillo. Voy a tomar mi termo y me voy a tomar este volumen de líquido en el día. Eso es lo primero. Lo segundo, la masticación. Las personas literalmente, me disculpan la expresión, se engullen, o sea, no trituran el alimento. De los Okinawa, una región en Japón, tenemos muy aprendido que, digamos, parte de los hábitos de ellos es tener entre 30 y 40 masticaciones por bocado, porque cuando yo mastico bien, yo estoy triturando también los alimentos gracias a la acción también de una enzima que se llama la amilasa salival, que rompe y tritura esos alimentos y me ayuda a que el trabajito para el estómago sea más fácil, porque la digestión no comienza aquí, sino que comienza en la boca. Entonces, masticar bien. Probablemente no las 30 o 40 veces, Pero bien. porque cuando uno mastica más, uno se da cuenta que va en la masticación 15 o 20 cuando lo hace de manera consciente y ya literalmente se deshizo la comida en la boca. Listo, entonces hidratación más consciente en el líquido, mejorar el tema de la masticación y colocar todo lo que acabamos de mencionar, llamémoslo así, ese arco iris de colores en la alimentación para que nuestras bacterias estén bien nutridas. Siempre se los enseño a los pacientes, lo hemos conversado, uno puede decir colores, verdes, blancos, rojos, morados, amarillos, naranjados, frutas, verduras, pero resulta que es que uno tiene pigmentos y variedades de pigmentos. Piensen, por ejemplo, cómo es una remolacha, cómo son unas uvas moradas, cómo es un repollo morado, cómo es un rábano y cómo son unos arándanos. Pensaría uno que son del mismo color, pero son
tonalidades diferentes. Entonces, lo que hace que le confiera todos esos beneficios a los alimentos es todos los fitonutrientes que son los que le dan colores diferentes. Entonces, una meta muy sencilla es propóngase consumir entre 30 y 40 colores y sus pigmentos a la semana. Wow. A la semana, porque los estudios lo que están hablando hoy es, no vamos a lograr toda esa variedad en el día, ¿cierto? Pero es presentar sus vegetales, sus ensaladas lo más coloridas posibles y que las bebidas ya, digamos, pasemos a ese nivel de listo. No tomo bebidas azucaradas, que ya mucha gente está en ese nivel, sino venga, ya no solo tomo agua, sino que le incorporo al agua, que le agregue color, pero le agregue ese beneficio funcional. Entonces ahí vamos a la flor de Jamaica, el té mariposa, el té verde, puer, olón, rooibos, matcha, miles de tés que simplemente piénsenlo de esta manera, estamos agregando fitonutrientes cada vez que yo me tomo una bebida que tiene un color diferente. El alimentarse bien no es de temporada, ni por el año nuevo, ni porque cumplí años. La alimentación consciente es para toda la vida, porque cuando uno va cumpliendo añitos, es que se van pasando las facturitas de esos abusos que cometimos en la juventud, cuando el cuerpo muchas veces no avisa de lo que está pasando, porque el cuerpo es tan sabio y tan perfecto que todo lo metaboliza, que todo lo hace bien, pero cuando vamos cumpliendo añitos es cuando se van pasando las facturas de cobro. Así es, Andrés, muchas gracias. Dejamos esto en puntos suspensivos. Así es, Diana. Gracias siempre por estar aquí, tan bello. Besos a ustedes y si quieren vivir a otro nivel, hay que pensar distinto y empezar a creer. Chao.